más les ofrecemos un tema de innovación, un tema súper interesante. El tema de esta noche es titulado Gestores de Diseño en Java y será presentado por el licenciado Jairo Molina, el cual preparó una excelente presentación para todos ustedes. ¿Sí? Muy bien. Licenciado, ya tiene la palabra. Buenas noches, ahora sí. Vamos a dar inicio al seminario sobre gestores de diseño en Java. ¿Por qué este tema? Este es un tema muy importante porque vamos a tocar la importancia de hacer herramientas o software de escritorio utilizando estos gestores de diseño. Entonces el temario va a ser lo siguiente. Vamos a hablar un poquito de una introducción, cuáles son sus características, para qué sirve. Vamos a hablar también lo que son los administradores de diseño que existen, los más importantes en el mercado. También vamos a trabajar con lo que son esos administradores de diseños por código, cómo se hacen por código y cómo serían esos administradores de diseño utilizando un asistente. En este caso, yo trabajo con el Eclipse y el Eclipse, como vimos en un seminario anterior, con Windows Builder, que es un asistente, un gestor de diseño. ¿Qué es un gestor de diseño? Son objetos que tienen la capacidad de organizar los componentes de una interfaz de usuario gráfica bajo sus propias normas, cuando estos son agregados, cuando queremos trabajar con tamaños mínimos y máximos, que resulten visibles con el posicionamiento también, reacomodar los elementos si se cambia el tamaño del marco. Esto viene siendo, estos gestores de diseño, véase como el uso de los CSS en entornos web, donde manejamos posiciones relativas y no absolutas. ¿Por qué? Porque hoy en día en el mercado existen gran variedad de monitores y de dispositivos que tienen distintos tamaños del monitor y no como anteriormente en los años 70, 80 cuando diseñábamos software y trabajamos con ubicaciones específicas coordenadas del monitor que iban a variar muy poco. Entonces, ¿qué pasaba? Que hoy en día, cuando hay tanta variedad de monitores que son más cuadrados, unos que son más horizontales, de acuerdo a las características y dimensiones, entonces el dispositivo, al ampliarse o reducirse, puede desacomodarse y puede perder, digamos, esa parte de entorno. Entonces, ¿qué es lo que hace el gestor de diseño? Es lo que va a permitir es como hacerlo responsive en este tipo, digamos, de herramientas de escritorio. Java ofrece ese servicio. ¿Qué ventajas tiene? Permite encapsular parte de la lógica de la presentación. Nos permite de alguna manera que toda la información esté, digamos, enmarcada tanto de la vista como su propio entorno de diseño, que es el que va a permitir reacomodar la información. Reorganiza automáticamente los componentes, los permite cuando nosotros agrupamos, porque no solamente a nivel de componentes y contenedores, también tenemos que agruparlos a nivel de gestores de diseño. Hace más sencillo la labor de añadir, modificar y eliminar, claro, porque nos permite, por ejemplo, cuando usamos con componentes estos gestores, usamos, por ejemplo, el grid, que es el de parrilla, queremos reubicar la información, queremos darle ciertas características, eso no nos permite modificar y eliminar. Hace la interfaz más portable, claro, porque nos permite que esta interfaz pueda ser emulada en cualquier otro tipo de monitor y la información no se va a ajustar a las características de ese monitor o esa interfaz de salida. Claro, requieren una buena dosis de aprendizaje, eso sí nos facilita también, porque igual que la programación orientada a objetos, requiere de cierta dificultad en su momento de aprendizaje, pero luego el desarrollo se hace más versátil. Otra desventaja que sería las interfaces muy pesadas. Entonces, ¿qué fue lo que pasa? Que las interfaces se hacen muy pesadas si no reorganizamos la información. Eso es una de las desventajas. Y es necesario estar claro cómo, o sea, cuando vamos a trabajar con los gestores de diseño, tenemos que estar muy claros, conocer lo que son, sobre todo las interfaces, que es un JPanel,
o un panel, en el caso si trabajamos con otra librería, que es un JWindow, un JFrame, todo eso. Hay que estar muy claro en ese tipo de características. Entonces, en el mercado existen diferentes tipos de administrador de diseño, pero vamos a hablar un poquito qué es el layout, qué es el gestor. En Java, esta es la clase que decide en qué posición van los botones y demás componentes. Si van alineados en forma horizontal, si van alineados en forma vertical, si es una matriz, cuándo debe agrandarse, cuándo no debe agrandarse, cuándo debe llegar hasta su mínimo. Otra cosa importante es que decide el layout en qué tamaño es el ideal para la ventana en función de los componentes que llevan dentro. Entonces, el layout manager es el que, digamos, el que administra, digamos lo que vimos ahorita, es el administrador de los layouts. En Java, algunos componentes o contenedores tienen un layout por defecto, que eso lo vamos a explicar ahorita. Es un gestor por defecto, que muchas veces yo quiero que utilice otro, simplemente trabajo con los layout manager. Es por eso que en Java existen infinidades de muchos layouts, muchos administradores o gestores de diseño en el mercado. Los más comunes, los que vemos acá, el Flow Layout, que es, por ejemplo, es el que va asociado a los JPanel, que es cuando yo quiero trabajar los componentes en forma lineal, ya sea, bueno, horizontal o vertical. Coloca los componentes uno al lado del otro. Tenemos el borde layout. El borde layout son los componentes asociados a los contenedores, llámese dialog, frame o window. Ellos usan coordenadas cardinales, norte, sur, este, oeste y centro. Tenemos el grid layout, que es el que utiliza el grid, una parrilla como una matriz. ¿Qué característica tiene? Que todos los componentes son del mismo tamaño, por eso hay que estar muy claros cuando utilizar este tipo de administradores por diseño. El grid bar layout, que es una mejora del grid layout. El problema del grid layout, el anterior, es que él utiliza todos del mismo tamaño. Al yo agrandar una celda, todas las celdas van a ser del mismo tamaño. El grid back layout no, es más complejo de manejarlo, pero permite eso. Ya se lo vamos a mostrar para que vean. El sprint layout, que es el que trabaja con ajuste de componentes, digamos, en las, de mostrárselo aquí, yo lo tengo aquí en la mano, el sprint layout, el que define los componentes que estarán dentro de la interfaz y la relación entre estos componentes. Es decir, el espacio que debe haber entre ellos. Este administrador, ¿qué hace? Intentará respetar siempre que pueda el tamaño preferido de los componentes, un mínimo o un máximo. Tenemos el car layout, que es el que utilizan esos contenedores de etiquetas, donde siempre va a usar un solo componente y lo que hace es sustituir uno por el otro. Y el box layout, que es a raíz de cajas de componentes que son usados tanto horizontal como verticalmente. Entonces, ¿qué es un set layout? Un set layout, y lo que hemos comentado, cada vez que yo defino un componente, yo le establezco qué administrador por diseño quiero usar. Yo puedo decirle lo que le acabo de nombrar ahorita, el floor layout, el borde layout, el grid layout y componentes que yo quiera que él utilice. Ese es lo que permite el set layout, asignarle uno como tal. Si no lo trae por defecto, existen nada más dos que lo traen por defecto, que son el floor layout y el borde layout. Luego tenemos, ¿cuáles son esos administradores de diseño por código? Vámonos entonces directamente cómo funciona y cómo se hace. Vámonos acá al Eclipse y podemos explicarlo por código. Por ejemplo, yo puedo tener acá un componente cualquiera, vamos a crear un proyecto para que podamos ver la aplicabilidad de él en Eclipse. Voy a poner aquí layout, vamos a ponerle aquí layout, webinar para que lo podamos ver. Y el layout, él nos va a permitir lo siguiente. Yo creo acá un paquete,
Vamos a poner aquí componentes. Y vamos a hacer para que él haga eso. Entonces, lo estamos viendo acá. Definimos el componente y vamos a crear nuestra clase. Vamos a crear una clase sencilla. Por ejemplo, vamos a llamar la clase JFrame. Esta clase, vamos a hacerla a nivel de código sencillo, para que veamos la diferencia. Esta clase, cuando nosotros invocamos un frame, podemos decir acá, para los que manejamos ya Java, decimos que heredamos una librería, que en este caso estamos extendiendo una clase que ya existe, que es el JFrame. Nosotros invocamos acá y explicarles cómo se hace a nivel de diseño esto. Cuando nosotros vamos a crear una ventana, nosotros le decimos set size, el tamaño, las dimensiones. Establecemos las dimensiones. Set, ya vamos. Aquí está, set size. Establecemos dimensiones, vamos a colocar una ventana de 400 por 400. Toda ventana le vamos a invocar y vamos a colocarla en el centro, set location, relatitud. Por ejemplo, le decimos, esto le estamos indicando que esta ventana va a quedar centrada. Luego yo esa ventana la voy a hacer visible. Y nosotros vamos a ejecutar esa ventana para que la podamos ver ahorita. Fíjense que le invocamos acá. Sin hacer nada, todavía no se le ha hecho ningún administrador por diseño. Tenemos un error acá. Claro, porque yo lo tengo teclado en español. Y lo cambiamos acá, ¿no? Al yo ejecutarlo, vamos a ver nuestra primera ventana. Perfecto. La ventana yo quiero colocarle un componente. Acuérdense que el primero que vamos a explicarle es el border layout. ¿Qué es el border layout? Es un vector de diseño que utiliza coordenadas cardinales. Norte, sur, este, oeste. Supongamos que yo quiero a un panel, que es un subcomponente. Yo le voy a crear, voy a llamarlo panel, new jpanel, y a ese panel yo le voy a agregar ahora una etiqueta, lo que siempre hacemos en etiqueta, una etiqueta para que podamos ver la aplicabilidad. Nosotros definimos aquí una etiqueta, vamos a poner eliminar web, eliminar vamos a colocar aquí store de diseño. Perfecto. ¿Qué le estamos diciendo? Primero, esta etiqueta la voy a agregar yo a este componente. Ya le vamos a explicar qué pasa en ese componente. El componente se llama panel. Y yo voy a decir al panel que voy a agregar una etiqueta. Esto es como las cajitas esas esos rompecabezas. Bueno, los rompecabezas no son eso. Estas rompecabezas que se llaman, que son rosas, que no me acaban de eso de ese mismo. Entonces, quiero decir yo que ahora este panel lo voy a agregar a nombre. Yo quiero que agrégame el panel, pero yo voy a indicar mi administrador por diseño, por defecto. Nosotros decimos que los frames utiliza un administrador por diseño por defecto que se llama border layout. Yo le decimos dónde lo quieres, al norte, al sur, si yo no le invoco con nada. Él aparece, me escuchan, ¿verdad? Que se va a colocar en mute. Él coloca en el centro el panel. Entonces, lo vemos acá, pero yo quiero que él quede, por ejemplo, en otras coordenadas. Entonces yo le digo, border layout, por ejemplo, yo quiero que quede en el sur.
Y fíjense que aquí lo vemos en el sur. El administrador y sin indicar las coordenadas. ¿Qué me permite eso? Que yo puedo cambiar y él sigue estando en el sur. Porque eso él lo hace responsible. Claro, en cierto momento depende del tipo de administrador por defecto o de administrador de diseño que yo utilice. Yo le estoy diciendo, por ejemplo, que lo quiero en el norte, bueno, en el center, que es por defecto, porque lo ocupa otro. ¿Ves? Claro, él lo coloca arriba porque no tenemos más. Yo, por ejemplo, yo puedo crear otro panel. Vamos a crear otro panel 2. Indicarlo aquí abajo para que lo veamos. JPanel. Y colocamos panel 2. New JPanel. Y vamos a agregarle un botón ahora, un botón. Vamos a colocar un botón BTN, botón. Igual a new J botón. Y vamos a decir ese botón que diga la palabra aceptar. ¿Ok? Y ese botón igualito lo agrego al panel 2 y el panel 2 lo ubico en otro lugar. Fíjense. Yo digo aquí que panel 2 ADD, en este caso voy a agregar al botón. Y luego ese panel lo agrego a donde. Nosotros ya tenemos el centro ocupado. ¿Ven? Yo simplemente le digo ADD. Aquí vamos a agregar el panel 2. Y yo digo cómo vamos a hacer otras características. Borde layout, por ejemplo, vamos a colocarle sur esta vez. Y si observamos, fíjense que aquí está. Claro, recuerden que él utiliza todo esto. Él utiliza por eso que pareciera que está en el sur. Pero también es muy simple. Yo puedo decirle, por ejemplo, con un tercer etiqueta. Y vuelvo a crear lo mismo. Sería entonces otro panel. Yo no le digo mucho utilizar un panel 3. Igual a new. Ya les explico el por qué. Voy a crear otra etiqueta. Un campo. JTFill. tfill, que es de campo de texto, text campo igual a new text campo, vamos a decirle que de 10 dimensiones. Y hacemos lo que veníamos haciendo. El panel 3, voy a agregar, ¿a quién? El text campo. Y ahora yo quiero que él quede en el centro, en el norte. Ahí sí le digo, agrégame el panel 3 y sería borde layout. Claro, esto se puede trabajar más ordenadamente. Lo que quiero es demostrar cómo funcionan los componentes. Entonces, fíjense, si observamos, este está en el norte, este está en el centro y este está en el sur. Entonces, este administrador por diseño nos va a permitir el borde layout. Son los propios ¿de quién? De los JFrame. Son los propios, los de él, por defecto. Y entonces, él nos va a permitir ubicar la información en coordenadas cardinales, norte, sur, tal este y tal oeste también. Y si lo vemos, pues él lo ubica en cualquier lugar que nosotros le indicamos. Tenemos el siguiente, que ya lo vimos ahorita, que es, por ejemplo, vamos a trabajar con este mismo. Yo, por ejemplo, yo quiero que aquí, vamos a ponerle, este es una etiqueta, un campo, ahora yo lo voy a colocar en etiqueta, pero no quiero que quede en el norte. Ya, de alguna forma, hemos trabajado con el panel. Los paneles utilizan por defecto el Flow Layout, que es otro administrador de diseño o un gestor de diseño que tiene que ver con la ubicación lineal. ¿Cómo es eso? Él permite, es el método, uno de los métodos más simples de colocar los componentes dentro de un panel. ¿Qué hace él? Cada uno etiqueta 2. ¿Sí? Va a ser igual a new JLabel y yo le coloco otra etiqueta. Voy a poner campo, 2 puntos. Perfecto. Entonces quiero que aparezca, yo quiero que aparezca antes que el text campo, porque si yo hago esto, entonces, lo que él utiliza, el flow layout, yo le digo a él, agrégame la etiqueta sin nada. Fíjense que
ya la etiqueta me la está colocando. ¿A dónde? A la izquierda. Este fue en el campo 3 del campo que está en el... Me la está colocando a la izquierda. ¿Qué pasa? Tengo la etiqueta 2 que no se nos pasó algo. Bueno, tenemos campo, etiqueta 2. Nosotros reusamos la etiqueta webinar de diseño que está en el panel. El panel 2 tiene el botón y el panel 3 tiene que ver con el campo. Pero fíjense que aquí tenemos que revisar algo. Yo quiero que la etiqueta vaya después. Si observamos, lo que pasa es que estamos reusando la etiqueta 2. Ah, claro, que me equivoco. Yo estoy creando una etiqueta y estoy usando la etiqueta que no es etiqueta 2. Ahora sí, si nosotros observamos, está campo, la etiqueta y el gestor, digamos, Buenas noches, instructor. por defecto. ¿Me escucha? Sí. Estoy escuchando un poco mal el audio. Parece El audio. que más con su micrófono, sí. ¿Será la conexión? Por favor. No, Ok. creo. Se ve muy bien, lo único es el micrófono, creo. Si querés, Vamos a revisar. revíselo un momento y continuamos. ¿Y ahora? Es ¿Me correcto. escuchan? Ahora sí, Sí. correctamente. Perfecto. Gracias. Ok. Perfecto, seguimos. Entonces, este sería a nivel de código. ¿Sí? A nivel de código. Vamos a trabajarlo como sería a nivel de asistente, que yo creo que es más visual y más para que lo podamos entender todos. Fíjense, yo puedo explicarlo, y vamos a cerrar todo esto acá un momento, y podamos verlo a nivel de diseño. ¿Qué importancia tienen estos componentes? Yo voy a crear aquí otro. Yo voy a utilizar el Windows Builder. Dice que el Windows Builder es un asistente así agregado al Eclipse que nos permite diseñar aplicaciones de la parte gráfica con WYSIWYG, o sea, haciéndolo gráficamente, como lo tiene en este caso el NetBeans que lo trae empotrado. El Eclipse se le instala. Entonces yo hago una prueba acá, por ejemplo, y le escribo acá clase. Vamos a trabajar con JDialog, por ejemplo, que es otro componente. Si nosotros vemos, a diferencia del anterior, yo aquí ya automáticamente puedo mostrar lo que voy a usar. Fíjense que en este momento él está haciendo los ajustes para llevarlo al ambiente gráfico, que aquí lo vemos. Voy a cerrar aquí un momentico para que se pueda ampliar más. Fíjense que aquí está la ventana, ¿ves? Yo lo puedo ampliar y ya él automáticamente, él me dice, este contenedor, si lo vemos en propiedades, ya él me dice que está usando como herramienta de layout. Fíjense que aquí todos vemos layout. Él me está usando por defecto borde layout. ¿Qué significa el borde layout? Que si yo le agrego un componente, fíjense que aquí está norte, sur, este, oeste y centro. ¿Ves? Pero si yo quiero que no sea sino todos los administradores, él tiene varios acá. El absolute layout es ausencia de layout. Es delicado trabajarlo con él, porque es quitar layout. Yo puedo dibujar coordenadas más fáciles. Yo, por ejemplo, yo puedo dibujar un componente acá y fíjense que ya él me coloca coordenadas. ¿Vieron? No me aparece ni norte, ni sur, ni este, ni oeste. Simplemente yo coloco una aplicación, un componente a ciertas coordenadas. Si vamos el source, fíjense lo que él está haciendo acá. Él me está colocando un borde y le está diciendo a qué coordenadas. ¿Ven? Pero ¿qué pasa con miren esto? ¿Vieron? Esto no es recomendable. Eso solapa la vista. ¿Qué pasa si yo, en vez de hacerlo, voy a borrar esto, yo hago lo siguiente otra vez? Coloco el panel, pero ya vamos. Yo voy a decir que él va a tener lo siguiente. Fíjense, para que tú veas. Yo voy a colocar el que inicial, borde layout. Van a ver la diferencia. Yo agarro mi panel, ya me aparece norte, sur, este y oeste. Aquí coloco este. Fíjense que ya se coloca. El panel ya no me indica las coordenadas, sino él se ubica. Voy a colocar en mi botón otra vez y van a ver la diferencia. Al yo ejecutarlo,
Mire lo que está pasando acá. ¿Ven? No, en ningún momento llego a solapar el botón y no lo llego a... Y eso lo hace responsive. ¿Ven? Fíjense que yo, por ejemplo, yo puedo colocar otro botón. Miren lo que pasa, lo que les decía, la importancia de esta característica. Voy a colocar otro botón acá. Fíjense que lo que le decía responsive, agregué otro botón. No, por aquí no, vamos a hacerlo por la corrida. Y colocamos esto. Perfecto. Fíjense que, miren la otra parte responsive. Cuando el botón no cabe arriba, él lo trata de ubicarlo, obvio que él lo solapa, pero en ningún momento lo destruye. Eso depende puede ser con el boss layout. Yo también puedo colocar ciertas características limitantes, pero no me va a destruir el botón. Llega un momento que no lo va a destruir. O no lo solapan, o que es lo que pasaba cuando tenemos ausencia. Tenemos otro administrador por defecto. Fíjense que hasta ahora hemos trabajado, si yo los borré, hemos trabajado con dos gestores importantes, que son el borde layout, que es el que tiene coordenadas norte, sur, cardinales, y el flow layout, que es el que utilizan los paneles. Ellos son los dos administradores o gestores de diseño que son por defecto, no hay que definirlos. Pero si yo quiero, miren, no les mostré, miren que aquí no se ven ya las coordenadas como se ven hace rato. Fíjense como el panel, ¿vieron? Yo aquí creé el panel y en ningún momento dice coordenadas cartesianas, no dice ni de dónde se quedó ni nada. ¿Por qué? Porque él se va a trabajar es por el espacio, no se va a casar en ningún momento por alguna ubicación numérica. Por eso es que lo hace responsivo. Cuando yo quiero, yo voy a borrar todo esto, cuando yo quiero, por ejemplo, aquí por gestor de código, yo quiero, vamos a hacer un formulario sencillo acá. Yo por lo general, yo utilizo el grid layout mucho para estos casos, pero el grid layout hay que saberlo manejar. Supongamos que tengo un panel acá, yo coloco aquí, este sería borde layout, y yo le voy a colocar un panel central. Lo puedo colocar aquí, que este sería mi formulario. Yo se lo voy a poner aquí, para que vean la explicabilidad. Aquí no se puede explicar todo porque es muy extenso, pero simplemente la importancia. Fíjense que por defecto me está diciendo que ese panel va a ser ¿un qué? Un flow layout. Pero no, yo quiero tener 3 líneas donde diga cédula, apellido y nombre y un botón. Entonces yo le digo, por ejemplo, que uno nuevo que se llama grid layout. ¿Ven? Aquí está el grid layout. Él me va a preguntar, ¿qué significa grid layout? Me va a indicar de que es un grid de filas y columnas, como una matriz. Yo le voy a decir que serán 2 columnas y 3 filas. Aquí está. Supongamos, miren, aquí está el código. Miren lo que hace el grid layout. Él dice, colócame un grid layout de 3 filas, 2 columnas, y estos son los espacios. También se los puedo obviar. Me va a indicar que yo voy escribiendo una etiqueta. Vamos a hacerlo primero como no debe ser. Por ejemplo, yo quiero colocar la primera línea que me diga LBL, por ejemplo acá, voy a poner cédula, que sería, y el campo cédula, para que lo veamos todo. Cédula. Vamos a cambiarlo acá, se me colocó en español otra vez. Cédula. Entonces, aquí tenemos la etiqueta. Ahora le voy a agregar el campo. El campo sería, aquí está mi campo. Aquí está. Fíjense que es el problema de trabajar de esta manera. El grid layout, él ofrece líneas, pero es bastante complejo trabajarlo de esa manera. Yo tengo otra aplicabilidad. Yo hago lo siguiente. Yo utilizo, miren, trabajar con diseño gráfico, con entornos gráficos, es utilizar mucho agrupaciones y agrupar componentes dentro de otro. ¿Qué hago yo? Yo hago lo siguiente. Yo este layout, que es un administrador de efectos, voy a borrar todo otra vez. Es la aplicabilidad más, es lo más útil. Yo voy a borrar todo esto un momentico acá. Aquí está. El panel formulario ha hecho que es un grid layout, perfecto. Pero yo le voy a colocar una sola columna y mis 3 filas. Puedo usar lo que llaman componentes, yo puedo agrupar uno dentro de otro. Este es mi panel.
una columna y 3 filas. Entonces yo a cada columna, es lo que hago yo. Este sería mi primera línea. La ventaja de esto es que tú puedes colocar acá o acá. Es lo mismo. Este sería mi línea 1 número 1. Voy a llamarla línea 1. Yo quiero que esa línea 1 tenga el campo cédula, la etiqueta cédula y el campo cédula, por ejemplo. Fíjate, aquí está. Yo agrego mi etiqueta cédula. Aquí está. Y voy a agregar el campo cédula. Aquí está. Claro, esto queda horrible en el centro. Esto tiene los layouts tienen sus características de acuerdo. Si flow layout, él puede manejar. Él puede así, puede manejarlo. Entonces, fíjense, yo quiero que él quede a la izquierda. Sea mucho más agradable. Ya uno empieza ya aquí a fabricar el formulario. ¿Ves? Por ejemplo, yo quiero que este señor de esta manera y lo coloco acá. Aquí empezó el formulario. Yo quiero que, por ejemplo, este formulario tenga un botón acá, tan agradable como es. Agarrar el botón, se lo colocamos acá y le digamos buscar. Por ejemplo, vete. Para que vean cómo se fabrica un formulario usando estos administradores por defecto. Yo quiero que él diga buscar. Por ejemplo, cuando hace un formulario que uno quiere buscar por ese campo. ¿Ves? Y entonces, ¿qué pasa? Esta línea no se va a deformar. Cuando yo la ejecute, ya la tengo acá, y vemos este administrador. ¿Ves? Lo que decíamos, salta. Lo va a hacer cuando es una característica del flow layout, que cuando llega el componente y que no va a caber ahí, él lo hace responsible. Llega un momento que se daña, obvio, lo mínimo. Vamos con mi siguiente línea. Ya agrupé acá, ¿vieron? Esto es como lo que yo les decía, una caja que puede contener otra. Entonces yo puedo crear y le agrego la siguiente línea. Tan fácil que se le agrego acá. Fíjense que está al mismo nivel, son hermanos. Si quiero que esté adentro, lo arrastro acá. Aquí sería como mi línea número 2. Y para que vean cómo se construye un formulario. Igualito, yo quiero que el formulario quede a la izquierda todos los campos. Listo. O sea, es una ventaja usar los administradores, los gestores de diseño y usarlos en ambientes gráficos nos facilita eso. Fíjense que yo rapidito coloco acá, por ejemplo, etiqueta, apellidos, colocamos 2 puntos y le agrego su campo, por ejemplo. Aquí está, que diga apellidos, ¿ven? Y lo puedo hasta agrandar. Esa es la ventaja de usar o le agrandamos el tamaño, por ejemplo, a poner que sean 20 columnas. Si ve que no, agarro acá y agrego mi otra etiqueta. Por ejemplo, aquí sería LBL, sería nombres, y agrego mi campo nombres. Ponemos las mismas características, 20. Y supongamos que yo quiero, ya aquí no quedan 20, no los agarro, 20 ahora sí. Fíjense que yo quiero los botones acá, guardar, modificar, eliminar. Yo le dije hace rato, ¿por qué usar los botones? A veces no es bueno trabajar con los administradores de diseño directamente con los componentes atómicos, que se le llaman así. ¿Por qué pasa esto? Yo coloco un botón aquí. No, el botón iría, ya. Vamos a colocarlo aquí, que sea en la tercera línea, ¿verdad? Botón, miren lo que va a pasar. Colocar aquí. Se colocó aquí abajo. Aquí abajo. Pero independiente, miren lo que está pasando. Fíjense que el botón ocupó toda la línea y se ve horrible. Un botón de este tamaño, insólito. Por eso es que hay que aislarlo con otro componente. ¿Qué hago yo? En mi tercera línea, en vez de agregar directamente componente, agrego otra línea, como venía haciendo acá, otro panel. Sería, lo ponemos acá, que sería la última línea, y sería panel, vamos a llamarlo panel botones. Botones. Botón, perfecto. Ese panel botones, yo le puedo dar características muy bonitas, mira, van a ver la diferencia. Ahora sí voy a agregar el botón dentro de ese panel. ¿Ok? Por ejemplo, aquí sería, vamos a colocar este botón que diga guardar, o uno puede trabajar con imágenes. Guardar, yo agrego,
fíjense que ya estoy usando dos tipos de administradores perfectos por diseño, que son el flow layout y el border layout y el grid layout. Estamos usando tres. Aquí sería modificar y supongamos que quiero agarrar un tercero. Pero fíjense que los botones no se estiran. Esa es la ventaja. Y aquí sería, por ejemplo, salir. O aquí no vamos a trabajar con comportamiento, sino simplemente para que vean. Entonces, si usted observa, ya tiene esto lo vamos a quitar de acá, esto no va a tener otro semblante, otra característica. Fíjense que están los botones, yo hasta para adornarlo le puedo decir que me acostumbro, por ejemplo, al background, le pongo un color más oscuro para que los bordes tengan otra aplicabilidad, se le vea. Yo, por ejemplo, los bordes le acostumbro a decirle esto, colocarle, por ejemplo, líneas de título, vamos a poner un color azul para aislarlo un poco y se pueda resaltar. Y le coloco aquí, por ejemplo, botones. Quiero que esos botones estén a la derecha, por decir algo. Y van a ver la aplicabilidad, ¿ven? Entonces, fíjense que en un momentico, usando los gestores de diseño, yo puedo no solamente agruparla, sino que se me forma por esto. Aquí tendría que ajustarlo a un tamaño adecuado. Yo sé que, como no cabe, porque lo hicimos más grande, agrando un poquito. Y fíjense que tenemos estas características. Ya estamos construyendo un formulario con digamos, con la parte de responsive que es importante hoy en día en todos los sistemas de cualquier índole, llámese standalone o sistemas de escritorio como que estamos viendo ahorita, los web, hay que ser responsive porque a veces cuando cambiamos podemos verlo en un celular o en una tablet y no directamente sino web, y si no usamos responsive se deforman y se ven muy horribles. Y también cuando trabajamos con aplicaciones propiamente app, aplicaciones móviles. Y entonces la responsabilidad es muy importante, ver estas características. Existen en el mercado, como he dicho, en Java, infinidades. Los más poderosos, el Grid Back Layout es otro. Quería mostrarle aquí otros ejemplos que tengo ya preestablecidos para que podamos ver. Vamos a cerrar todas las aplicabilidades. Por ejemplo, yo tengo acá proyectos aquí está, se me había perdido, sistema de práctica, bueno, o eventos. Aquí vemos la responsabilidad, por ejemplo, de una calculadora. Esta calculadora está hecha con características responsibles, ¿vieron? ¿Por qué? Si nosotros vemos acá, fíjense que yo utilizo lo que llaman el borde layout, el grid pack layout. El grid pack layout me permite hacer botones, porque si utilizara grid layout, todos los botones tienen que ser del mismo tamaño. Cuando utilizamos un tercero que se llama grid pack layout, cuando yo establezco el grid pack layout, que yo lo digo acá, yo le estoy diciendo cada componente tiene un tamaño distinto. Fíjense que este botón tiene un tamaño distinto. Y eso es lo que lo hace responsive de esta manera. Fíjense que aquí está el tamaño, aquí tenemos los porcentajes, cómo quiero que se establezca. En este caso hay componentes que no requieren que sea responsive, o sea, no requieren ajuste. En este caso, esta calculadora, yo le deshabilité el ajuste de la ventana. Se puede mover, pero no se puede modificar. Eso nos lo permite de esta manera. Tenemos también otro ejemplo acá. Una vista acá, vista principal, para que la veamos un momentico y veamos las características. Utilizando características borde layout, fíjense que podemos trabajar con estos tipos de componentes. Tengo acá varios ejemplos. Tenemos este. Aquí está. Una prueba, ¿eh? Una prueba de un responsive. Por ejemplo, esto que está aquí estoy usando varios componentes. Grid layout. Esto es un panel de otro panel, a su vez este panel tiene el flow layout, fíjense que una etiqueta está al lado de un componente, pero a su vez esto es un grid layout que tiene una línea y tiene otra línea, luego tengo el borde layout donde esto va a estar en el sur, esto puede estar en el center, y nos casamos con aplicaciones donde, fíjense que en este caso, ven, no se tira,
y se ensancha. Muchas veces, a veces para evitar esto, simplemente lo que hacemos es bloquear esto. ¿Qué otra característica podemos manejar? Bueno, esto sería más o menos lo que es la esencia de los vectores de diseño. Ellos nos van a permitir ajustar a componentes de acuerdo a las características para evitar. También nos facilita agrupar la información, porque lo que les decía yo, los layouts en el mercado, fíjense que tengo todos acá, flow layout a nivel de código, nos permite, por ejemplo, fíjense, esto ya es independiente, este flow layout, me llamó que no era, aquí tengo el flow layout, que nos permite, por ejemplo, que le había dicho, lo vimos hace rato, ver la información de alguna manera, digamos, ajustada, y nos permite hacer portable esta característica. Los que puedo invitarlos ahora, si hay algunas preguntas, algunas inquietudes, algunas dudas, si les satisface la información, quieren preguntar algo distinto, estoy a la disposición. Pueden hacer alguna pregunta, Vamos a estar claros que, repito, aquí lo que hicimos fue mostrar la importancia de los administradores por defecto que usan y los administradores de diseño. Cuáles son utilizados, cómo se utilizan y para qué sirven. Muchísimas gracias a todos por escucharnos. Saludos a todos desde Perú y que tengan muy buenas noches.